Bienvenidos a Crónica de un Católico Perplejo. Y bueno, el día de hoy tocamos el tema de cuáles son las Biblias que deben de usar los católicos. Ahora, como normalmente me gusta decir en el programa, esta no es que sea mi opinión. No es que en este programa les vaya a dar la opinión del programa, de verdad, de este podcast, sino que voy a tratar de darles la opinión y lo que declara la Santa Madre Iglesia, ¿verdad? No sé, porque aquí no se trata de yo como un laico no tengo autoridad absoluta de decretar nada, pero al momento en el que nos vamos a la tradición y a la historia de la Iglesia, a los documentos, podemos entender cuáles son muchas de las fuentes de las confusiones que tenemos hoy en día. Ahora, bueno, como les menciono, el día de hoy vamos a hablar del tema de cuáles son las Biblias que deben de usar los católicos. Pero para poder entender de dónde viene este tema y cuál es la razón de hablar de ese tema, me voy primero a la sesión número 4 del Concilio de Trento y leemos el siguiente canon. ¿Ok? Pongan muchísima atención. Dice en el Concilio de Trento: y si alguno no recibiera como sagrados y canónicos los libros mismos íntegros con todas sus partes, tal como se han acostumbrado a leer en la Iglesia Católica y se contienen en la antigua edición Vulgata Latina, y despreciara a ciencia y conciencia las tradiciones predichas, sea anátema. Entiendan pues todos que por orden y camino, después de echado el fundamento de la confesión de fe, ha de avanzar el concilio mismo, y de qué testimonios y auxilios se ha de valer principalmente para confirmar los dogmas y restaurar en la Iglesia las costumbres. Se acepta la edición Vulgata de la Biblia y se prescribe el modo de interpretar la Sagrada Escritura, etc. Y bueno, es aquí, ¿cuál es lo que vemos aquí? Vemos que la Iglesia en el Concilio de Trento declara que la Biblia, las Sagradas Escrituras, según la Iglesia Católica, según la Iglesia de Cristo, la única Iglesia de Dios fuera de la cual no hay salvación, según la Iglesia de Cristo, la Biblia, que es en la actualidad la Biblia en sí, las Sagradas Escrituras, lo que es el contenido revelado por Dios, es lo que se encuentra en la edición latina Vulgata. ¿Ok? No es en aquella edición griega, no es en aquella... No. Es en lo que se encuentra en la edición latina Vulgata, que fue traducida por San Jerónimo de las fuentes de las cartas de los apóstoles, que estaban escritas en griego, y también del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, que esa edición era también en griego, traducido al latín para uso de la Iglesia romana. Entonces, aquí es donde debemos empezar. Y bueno, les voy a dar el día de hoy 3 maneras muy sencillas de saber si se debe usar la Biblia o no se debe usar la Biblia. Bueno, mejor dicho, son 4. La primera es, como les menciono, ¿está la Biblia que ustedes tienen en sus manos traducida de la Vulgata? Sí, lo más probable es que sí sea una Biblia confiable, ¿verdad? Es lo más probable. Si no, bueno, vamos a tener que hacer un poco de revisión adicional, y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, lo que sucedió fue que alrededor de la época del concilio, y claro, ya también un poco antes de la época del concilio, lo que sucede es que empiezan a decir los disque académicos, porque son disque académicos porque verdaderamente que no hicieron ningún servicio a la Iglesia. Bueno, empiezan a decir que se tienen que empezar a revisar las fuentes de la Sagrada Escritura, etcétera, etcétera. Y lo que terminan diciendo es que, bueno, vamos a tener nuevas traducciones de la Biblia que vengan de los códices que tenemos, que son en griego. Ahora, y esto lo pueden buscar en internet por ustedes mismos, y por favor háganlo, y si lo que voy a decir está en contradicción de lo que ustedes encuentren, por favor háganmelo saber. Pero lo que sucede es que los códices que tenemos de la Biblia en hebreo, por decir, que también se usa mucho, es que esta Biblia está en hebreo, es traducida del hebreo, pero la Biblia en hebreo, los códices hebreos, los códices griegos, son más nuevos los que se encuentran en existencia que los códices que están en latín. Entonces esto también es un punto que le pueden hacer a sus amigos protestantes, por ejemplo. Díganles que las Biblias que ellos tienen, que están traducidas del griego o del hebreo, son de hecho usando códices que son aún más recientes que los de la Biblia Vulgata. Porque tenemos la certeza de que la Biblia Vulgata es la Biblia de la Iglesia Romana, y como nos enseña el Concilio de Trento, como les acabo de leer, y eso también lo pueden buscar por ustedes mismos. La Biblia Vulgata es la Biblia católica, punto. Es la revelación de Dios, no el códice griego, no el códice hebreo. En algún tiempo se usaron esos códices para traducir, para San Jerónimo poder traducir la Biblia al latín para que se pudiera usar. Pero al no tener códices más recientes, no se puede decir con certeza de que la Biblia en griego o la Biblia en hebreo sean ediciones que son más fieles que lo que es la Biblia Vulgata.
Y eso también va para los judíos y para todos aquellos que piensan que la Biblia en hebreo es más fiel a la tradición. Pero no, la verdad es que la Biblia Vulgata. Y ahora, hay, claro, académicos de buena fe tradicionales que utilizan estos códices para investigar, ¿verdad? De repente vemos, no, es que en el griego esta palabra en la Biblia significa tal y tal. Eso claro que no tiene nada de malo. Y bueno, los académicos saben lo que están haciendo. Los que son tradicionales, los que son de buena fe. Pero en sí lo que decreta la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, que es la Biblia Vulgata. Y bueno, quería dejar este punto muy en claro. Y vamos a ver 3 pasajes que pueden utilizar ustedes para poder ver si una Biblia que estén analizando, que tal vez quieran comprar o que tal vez ya tengan en sus casas, como nos pasa en muchas de nuestras ocasiones, si son fieles a lo que es la edición Vulgata. Y claro, lo primero, aquí por decir, lo que tengo aquí enfrente de mí son mis notas, por supuesto, mi misal latino, mi misal de la misa tridentina y una Biblia. Aquí tengo una Biblia y déjenme les digo qué edición es, porque esta Biblia la pueden comprar ustedes, si es que la pueden encontrar. Fíjense que no la he buscado, pero les dejo un enlace en las notas de este episodio para donde puedan comprar esta edición que tengo aquí. Aunque lo más probable es que no vaya a ser la misma. Pero bueno, esta Biblia que tengo dice aquí en la portada, dice la Sagrada Biblia traducida de la Vulgata latina al español. Entonces ya aquí ya sabiendo esto, ya les puedo decir que es una Biblia que lo más probable es que sea una Biblia fiel y no tengo ninguna razón para dudar este hecho. Pero bueno, vamos a ver aquí qué edición nos dice que es esta Biblia. ¿Ok? Esta Biblia es la nueva edición guadalupana. Les dejo el enlace en la descripción de este video en donde se pueda comprar esta edición, porque ya vemos, como dice en la portada de esta edición que yo tengo, es una Biblia traducida directamente de la Vulgata al español. Entonces aquí no va a haber ningún problema, como vamos a ver a continuación aquí en este episodio. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Como ya les dije, vemos en la portada que es una Biblia traducida de la Vulgata al español, nos da certeza, ¿verdad? Pero si aún quieren hacerle más investigación, que claro, lo pueden hacer mientras puedan tener la Biblia abierta. Y por cierto, esta Biblia que yo tengo aquí es una Biblia que me regaló mi abuela. Lo curioso de esta edición en específico fue que esta edición al parecer fue impresa durante el Concilio Vaticano II, durante esos años, porque contiene varias fotos de como que ideas de varios servicios que como que estaban ideándose en esos tiempos, que no creo que hayan llegado a en verdad a hacerse en las parroquias, pero tiene esas fotos y habla de las primeras sesiones del concilio y que el concilio va a traer muy, muy buenas cosas y todo eso. Ahora, lo que me gusta mucho de esta Biblia es que tiene fotos, imágenes de cómo eran las cosas antes, y hasta tiene incluso fotos de canonizaciones de antes del concilio, en donde se ve cómo se alumbraba la Basílica de San Pedro solamente con velas, y la verdad es que es francamente hermoso. Si pueden buscar fotos en línea, aunque fíjense que yo no he encontrado fotos en línea que sean mejores fotos que las que vienen en esta Biblia, y aparte tiene muy, muy buenas pinturas, etcétera, etcétera. Entonces lo único malo es que tiene eso de que no, que el concilio, etcétera, etcétera, pero fuera de eso, esta es una edición que tiene muchísimos años ya que fue imprenta, pero la tengo aquí en mi familia, la tengo yo y es mi Biblia, francamente, en español es grande de tamaño, por eso necesito aquí un escritorio más grande para poder ponerla, para leer lo que les voy a leer, pero esta es la edición que yo tengo. Lo más probable es que no se pueda encontrar esta edición para comprarse en internet, al menos en eBay, no sé. Pero esta es la Biblia que yo tengo, la nueva edición guadalupana traducida de la Vulgata al español. Y esta es la clave, recuerden, no se nos olvide esto. Pero bueno, ya vamos a ver cuáles son los pasajes a los que nos podemos ir para investigar esto, para investigar si esto es una buena Biblia o no. Y la verdad, lo que vamos a encubrir en este episodio los va a dejar boquiabiertos, porque yo me quedé impresionado cuando empecé a aprender estas cosas, cuando empezaba a aprender de la tradición. Dije, es increíble lo que nos han quitado. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos al primer pasaje que podemos analizar para ver qué Biblia es buena o no buena. Porque inclusive puede que haya una que otra Biblia que, aunque sea traducida del griego o del hebreo, que le hayan incluido esos pasajes. Pudiera llegar a ser, y bueno, si es la única alternativa que tienen y en verdad quieren tener una Biblia, que a veces puede ser bueno, pues se puede pasar, pero hay que estar atento a esto. Primer versículo a que nos vamos a ir es a la primera epístola del apóstol San Juan, no el Evangelio, es el Evangelio según San Juan, y aparte hay 3 epístolas según San Juan. A la primera epístola según San Juan, capítulo 5, versículo número 7. Si su Biblia es la Biblia católica, auténtica, este versículo diría: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo
y el Espíritu Santo, y estos tres son una misma cosa. En las versiones nuevas, en las versiones que usan en las misas nuevas, este versículo no está. Y aún más, les comento que tenía mi misal de la misa católica aquí al lado de mí, en el escritorio, y la razón es porque este mismo verso, está en la misa tradicional. En el domingo después de Pascua, el domingo bajo, que ahora es en la misa nueva le llaman el domingo de la Divina Misericordia, le quitaron este versículo. Le quitaron este versículo por completo, entonces ya se ha quitado. ¿Te das cuenta que tiraron el versículo a la basura? Aunque aparecía en el leccionario tradicional. Y si han estado escuchando el programa, en el episodio que hicimos sobre la historia de la misa tridentina, saben que el leccionario que se usa en la misa tradicional lo compuso San Jerónimo en el tercer o cuarto siglo. Y es el mismo leccionario que se usa domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo, tras domingo en toda la Iglesia Católica del rito latino, hasta que llegamos al concilio. Es increíble, la verdad, y vemos que nos dice el Concilio de Trento, que el que no acepte la edición Vulgata Latina, que sea anátema. ¿Y qué hicieron después del concilio? No solamente en las Biblias, pero también en la liturgia quitaron ese versículo. ¿Ok? Y bueno, sí me enojo, porque la verdad si hay cosas por las que nos debemos enojar, es porque vemos aquí en la misma Biblia tradicional, en la Biblia católica, nos viene la Santísima Trinidad. Y hay muchísimos protestantes que nos dicen que la Trinidad no viene en la Biblia y no creen en la Santísima Trinidad, pero aquí lo tenemos en la Biblia católica. Si se consiguen una Biblia católica, con su Biblia lo pueden defender claramente. Y punto. Esta es la edición Vulgata y se acabó, y esta es la Biblia. Y este mismo pasaje venía en la liturgia en un domingo, del domingo católico, y nos lo quitaron. Borraron partes de la Biblia. ¿Ok? Y esto es solamente uno. ¿Ok? Bueno, continuamos. Y bueno, nos vamos a la siguiente parte, al siguiente versículo, como les explicaba. En la Biblia nueva, en las Biblias nuevas católicas, este versículo sencillamente no está. ¿Ok? Y bueno, nos vamos al siguiente. En el Salmo 95, versículo número 5, dice, bueno, leo primero el versículo 4 para dar un poco de contexto. Dice, porque grande es el versículo 4, porque grande es el Señor y digno de infinita alabanza, terrible sobre todos los dioses. El versículo 5 nos dice, porque todos los dioses de las naciones son demonios, pero el Señor es el que crió los cielos. ¿Ok? Sencillamente, ¿verdad? Los católicos tradicionalmente sabían que los dioses de los paganos son demonios. Lo dice el Salmo. Sencillamente, los dioses falsos son demonios según el Salmo, según las Sagradas Escrituras, de toda la vida, de toda la tradición. Pero bueno, nos vamos aquí a fíjense que no sé qué Biblia, qué traducción sea esta, pero en la página de la Conferencia Episcopal Española, en la página oficial, en la Biblia de la página oficial de la Conferencia Episcopal Española, el Salmo 95 le cambian y dice, el versículo número 5, pues los dioses de los gentiles no son nada, mientras que el Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Ya no dicen que los dioses falsos son demonios. ¿Y cuál es la actitud que vemos también en el durante y después del concilio? Que todas las religiones son válidas. Pero si todas las religiones son válidas, ¿cómo puede ser que los dioses falsos sean demonios? No es posible. Y por eso tenían que cambiar esas escrituras. Pero aquí, en la nueva edición guadalupana que tengo aquí enfrente de mí, traducida de latín al español, viene este versículo número 5. Busquen en sus Biblias. Son católicos, tienen Biblias en sus casas, busquen Salmo número 95, versículo 5. Y en algunos este es el Salmo 95 en la Vulgata, tal vez en la que tengan, si no es traducción de la Vulgata, sea el Salmo 96. Hay diferencias en las que se enumeran los salmos, pero busquen. Salmo 95, 5 tiene que decir algo similar a porque todos los dioses de las naciones son demonios. Si dice algo diferente, como son nada o algo así, es que les están ocultando verdad católica en esa Biblia. Y hay que conseguirse una Biblia distinta, una Biblia más católica. Continuamos al siguiente versículo. El siguiente versículo nos lleva al capítulo 6 del libro de Tobías, que como sabemos, los protestantes rechazan este libro. Y vamos a ver, ¿no? Va a estar interesante. Estoy aquí volteando la página en mi Biblia que tengo aquí en mi escritorio.
Va a estar interesante ver esta enseñanza de este capítulo. Me llamó muchísimo la atención, la verdad, a mí, el aprender esto, porque esta parte del capítulo del libro de Tobías es una de mis partes favoritas. Es, para empezar, uno de mis libros favoritos de la Biblia, el libro de Tobías. Si no lo han leído, léanlo. La verdad no se los pudiera recomendar más, pero esta parte es sumamente hermosa en la Biblia tradicional católica. Y bueno, si por si no lo han leído de lo que se trata, igual y pónganle pausa al episodio ahorita, vayan y leanlo, se tardan una media hora a lo mucho y terminen de escuchar el capítulo. Pero bueno, el libro de Tobías se trata de que el hijo de Tobías también se llaman igual, se va en un viaje para encontrar a su esposa, ¿verdad? Y su padre siempre lo crió de la mejor manera, pero bueno, en el viaje, va a un viaje a cobrar un dinero, pero en el viaje, bueno, se casa X. Y vamos a ver, lo que sucede es que la mujer con la que se iba a casar Tobías ya había tenido bastantes esposos y todos se le habían muerto. Entonces el acompañante de Tobías en este viaje, en esta caminada, sin saber Tobías, es el arcángel San Rafael. Entonces, y ya al final del libro se le revela y le dice, para que veas que Dios siempre te estuvo cuidando, a mí me mandó Dios a cuidarte en este camino. Pero en ese entonces como que Tobías no sabía que esta persona con la que estaba era un arcángel. Entonces como que de repente se sacaba de onda y decía, oye, esta persona sabe bastante. Es una persona sumamente sabia, pero pues, no tenía idea de que era un arcángel. Y bueno, vemos en esta parte en específico es donde el arcángel San Rafael le está explicando a Tobías que se puede casar con esta mujer, pero Tobías está como sacado de onda porque dice, pero a ver, espérame, los esposos de esta mujer se han muerto, ¿qué me va a pasar a mí si yo me muero? Mis papás no van a tener quien los cuide, ¿ok? Y bueno, nos vamos al versículo número 15 del capítulo 6. Capítulo 6 del libro de Tobías, versículo 15, dice... empezamos del 14. Replicó entonces Tobías y dijo, tengo entendido que se ha desposado con 7 maridos y que han fallecido todos, y aún he oído decir que un demonio los ha ido matando. Temo pues no sea que también me suceda a mí lo mismo y que siendo yo hijo único de mis padres precipite su viejez al sepulcro con la aflicción que les ocasionaré. Díjole entonces el ángel Rafael, escúchame, que yo te enseñaré cuáles son aquellos sobre quienes tiene potestad el demonio. Los que abrazan con tal disposición el matrimonio que apartan de sí y de su mente a Dios, entregándose a su pasión como el caballo y el mulo que no tienen entendimiento. Esos son sobre quienes tiene poder el demonio. Mas tú cuando la hubieres tomado por esposa, entrando en el aposento, no llegarás a ella entre días y no te ocuparás en otra cosa, sino en hacer oración en compañía de ella. En aquella misma noche, quemando el hígado del pez, será ahuyentado el demonio. En la segunda noche serás admitido en la unión de los santos patriarcas. En la tercera alcanzarás la bendición para que nazcan de vosotros hijos sanos. Pasada la tercera noche, te juntarás con la doncella en el temor del Señor, llevando más bien del deseo de tener hijos que de la concupiscencia, a fin de conseguir en los hijos la bendición propia del linaje de Abraham. ¿Qué le dice y termina aquí el capítulo? Y por decir, y para hacer énfasis, son 22 versículos en el capítulo 6 del libro de Tobías. Chequen sus Biblias que tengan en casa. Les aseguro que la que van a tener tiene 19. Si tiene 19, es Biblia modernista la que tienen. Y ahorita vamos a ver. Nos regresaremos a la página a la Biblia de la Conferencia Episcopal Española a ver qué le hicieron a este capítulo. Pero antes quiero hacer énfasis. ¿Qué le dice el ángel Rafael a Tobías? Los que abrazan con tal disposición el matrimonio, que apartan de él y de su mente a Dios, entregándose su pasión. Y luego que le dice al final, en el versículo 22, que tuvieron relaciones con ella, más por querer tener hijos que por la concupiscencia. ¿Y cuál sabemos que es la enseñanza tradicional católica sobre esto? Es que los anticonceptivos son pecado mortal, punto. Pero aunque el Papa Pablo VI escribió su carta en contra de los anticonceptivos, sabemos que la mayoría de los sacerdotes y la mayoría de los obispos no le ven problema alguno. Y de hecho muchísimos obispos, cuando se publicó la carta de Pablo VI, empezaron a atacar al Papa y a atacar esa enseñanza tradicional católica. ¿Ok? ¿Y qué vamos a ver ahora? En
Biblia, ya le voy a empezar a decir Biblia modernista, porque como vemos es unos pasajes sumamente hermosos, ¿verdad? Y como bueno, habíamos empezado del versículo 15. Ahora empezamos del versículo también 15 en la Biblia nueva, de aquí de la página de la Conferencia Episcopal Española, para que nadie me diga, no, es que tú te sacaste una Biblia acá que tenías ahí tú guardada nada más para hacer ver mal a las Biblias nuevas. No, es la página, y búsquenlo, lo pueden buscar por ustedes mismos, la página de web de la Conferencia Episcopal Española. Empezamos del versículo 15, capítulo número 6 de Tobías. Tengo miedo porque a ella el demonio no le hace ningún daño, pero da muerte al hombre que se intenta acercarse. Soy hijo único y temo que si muero, la pena por mi pérdida lleve a mis padres al sepulcro. No tienen otro hijo que los entierre. El ángel replicó, ¿has olvidado el encargo de tu padre que te casarás con una mujer de la familia? Escúchame, hermano, no te preocupes del demonio y cásate con ella. Estoy seguro de que esta noche te la darán por esposa. Cuando entres en la alcoba, toma una parte del hígado y el corazón del pez y arrójalo en el brasero del incienso. Cuando el demonio perciba el olor de lo quemado, huirá y nunca más se le acercará. Y antes de unirte a ella debéis orar los dos en pie, suplicando al Señor del cielo que os conceda su misericordia y protección. No temas porque está destinada para ti desde la eternidad. Tú la salvarás y ella se irá contigo. Estoy seguro de que te dará unos hijos que serán como hermanos para ti. No te preocupes. Tobías teniendo en cuenta lo que decía Rafael y que Sara era pariente suya, de la familia de su padre, se enamoró intensamente de ella. Pero a ver, espérame. ¿Dónde quedó la parte de que el demonio tiene poder sobre los que apartan de Dios de su matrimonio y de los que tienen relaciones por concupiscencia y no por querer tener hijos? Puf. No quedó nada. No quedó nada de eso. Y bueno, este es el tercer ejemplo que les tengo. Y la verdad, si con este ejemplo no los convenzo de ya alejarse de las Biblias modernistas, conseguirse una Biblia que sea traducida de la Vulgata al español, no sé qué más les pueda decir, francamente. Esta Biblia modernista es la que se utiliza en las misas nuevas. Entonces, no es verdad que solamente nos quitaron la misa. Nos quitaron también la Biblia. Nos quitaron esta enseñanza que claramente dice que hay que tener a Dios en nuestros matrimonios y querer tener hijos. Que los dioses falsos son demonios. Y que la doctrina del Espíritu Santo viene en la Biblia, en la primera epístola de San Juan. Y que también esa misma epístola de San Juan se utilizaba en la liturgia hasta los cambios, hasta la Reforma. Y ese mismo texto que se usaba en la liturgia por más de 1000 años, por más de 1500 años, la quitaron de la Biblia. No solamente de la liturgia, pero de la Biblia. ¿Y qué es el Concilio de Trento? Que el que no acepte la Vulgata con todas sus partes, que sea anátema. Entonces, ¿qué son esas personas que nos hicieron esto? ¿Ok? Y bueno, si terminamos el programa del día de hoy, recuerden, es la primera epístola de según San Juan, capítulo 5, versículo 7, el capítulo 6 de Tobías, que el capítulo 6 de Tobías verdadero debe tener 22 versículos, los nuevos tienen 19, y el Salmo 95, versículo número 5. Bueno, por favor, díganme su opinión, mándenme correos, déjenme comentarios, y como les digo, les dejo un enlace en la descripción para poder comprar esta Biblia, que sea una Biblia traducida de latín Vulgata al español, para que ya podamos dejar de lado las Biblias modernistas, que no nos sirven de nada. Y bueno, así concluyo el episodio de hoy. Como saben, pónganle like, déjenme sus comentarios, por favor, compartan el episodio para que más católicos puedan saber la verdad de todo lo que nos quitaron. Y bueno, como siempre, hay que rezar el rosario todos los días, que no se nos pase ni siquiera un día sin rezar el rosario, a practicar la oración mental, de que tendré unos episodios sobre eso después, sobre lo que nos enseñan los santos, sobre eso. Y bueno, a seguir orando, a seguir en oración, porque lo que quiere el enemigo es que, viendo todo esto, nos rindamos. Que nos conozcamos la doctrina de la Biblia sobre Tobías, sobre la primera epístola de San Juan, sobre los Salmos. Pero la tradición católica nos indica que esto es lo que tenemos que conocer para mantener la fe sobre tanta confusión. Pero bueno, muchísimas gracias por escuchar el capítulo de hoy. Espero verlos a la siguiente ocasión. Viva Cristo Rey y Ave María.